Hoy vamos a trabajar con el paradigma funcional, ¿sí? Que es un paradigma que se suma al conjunto de paradigmas que venimos trabajando, que tiene sus particularidades y sus diferencias. También, obviamente, sus similitudes, ¿sí? Está, si quieren, más cerca, más emparentado con el paradigma lógico, ¿sí? Y tal vez más distante de la programación imperativa o la programación de objetos, ¿sí? Aunque, como decía recién, hay muchos puntos de contacto y muchos temas transversales que atraviesan todos los paradigmas. Pero si en algo se parece al paradigma lógico, es en lo que se diferencia respecto a otros paradigmas, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que es una secuencia de instrucciones, las estructuras de control, los típicos if, for, el manejo de variables como posiciones en las cuales uno asigna cosas, esos conceptos muy típicos de la programación imperativa no están presentes en el paradigma funcional, al igual que tampoco estaban presentes en el paradigma lógico. ¿Sí? Entonces, por la negativa, la primera cosa para decir es esta. Olvídense de encontrar algo como una secuencia de pasos, no piensen en términos de iteración y de decisión, aunque algo de eso va a haber, posibilidad de bifurcar la ejecución, va a haber posibilidad de una tarea reiterarla varias veces, pero no siguiendo el típico flujo de un algoritmo con sus decisiones, iteraciones y secuencias. Y tal vez lo segundo es más fuerte, la idea de no modificar el estado, de no tener variables donde uno va asignando valores, ¿sí? Esa idea de que una variable es una celda de memoria en la cual uno deposita elementos, ni siquiera la de objetos, donde la variable es una referencia a un objeto, ¿sí? Pero que va cambiando su referencia para apuntar en distintos momentos a distintos objetos, esa idea de persistencia, de cambio de estado, no está presente en el paradigma. Es mucho más efímero todo el paradigma funcional. Valores que entran, valores que salen. Las funciones, en definitiva, que es la esencia del paradigma funcional, como se habrán imaginado, nos van a remitir más a la idea de las funciones matemáticas. Después va a ser código, va a ser un programa, va a ser codificar un lenguaje de programación, pero en sí, como primera aproximación para ver la idea del paradigma, nos ayuda a pensar en funciones. En funciones matemáticas, quiero decir. Para lo cual, el típico esquema de entrada-salida nos puede servir. Ahora visto este diagrama más de una vez, ¿sí? Incluso para hablar de la programación misma, de un software, de un programa, ¿no? Hay una entrada, un procesamiento, dirían, en un esquema más clásico más amplio, mejor dicho, de programación, y una salida. Cualquier programa se lo puede ver con esto. Nosotros vamos a verlo como una función, ¿sí? Una función que tiene una entrada y una salida. Donde la gracia, donde lo interesante es cómo vincular la entrada con la salida, y ahí está la esencia de la función. Una función ante diferentes entradas y diferentes salidas. Como también, ante mismas entradas de diferentes funciones, provocan distintas cosas. ¿Sí? Pero lo curioso, entre otras cosas, es que no hay ningún tipo de conservación de datos de manejo de estado. ¿Sí? La salida se desprende de la entrada y no hay ningún proceso de recordar, de memorizar, de guardar información. Y nos recuerda las funciones matemáticas por dos elementos más, por los principios de unicidad y existencia, que es la base de las funciones. ¿Sí? Existencia aplica que para todo elemento del dominio de la entrada hay alguna salida. ¿Sí? Existe siempre alguna salida para cualquier entrada. Y la segunda característica es que no puede haber dos salidas distintas para la misma entrada. Es única, es la idea de unicidad. ¿Sí? Haciendo un pequeño paréntesis, en otros paradigmas, en lógica concretamente, se ve cómo hay respuestas alternativas. ¿Existe alguno que tal cosa? Bueno, y era fulano, mengano, hay muchas soluciones posibles. Acá no, acá hay una única imagen. ¿Sí? Principio de unicidad de las funciones. Pero dejando un poquito lo matemático de lado, también nos puede servir la idea de lo que es una función, otros elementos más de la vida cotidiana. Y aprovecho acá la decoración de mi casa para que vean por ahí atrás. ¿Ven lo que hay? ¿Se sigue a ver qué es eso?
Eh, Llega a ver Se más ve o un menos, pero cuadro. se escucha medio bajito también. Sí, un cuadro acá, un mapa, una cosa así, parece. Un mapa mundi, exactamente. Un mapa mundi, que no sé bien qué año, pero donde está representado, es una imagen que representa cierto territorio. Cuando No se le definimos escucha, funciones, profesor. ¿cómo? No se le escuchó nada. Bueno, lo repito. Les mostraba un mapa. Una función es como el proceso de elaborar un mapa, ¿sí? Donde el producto final lo que tenemos es una imagen que representa cierto territorio, los dominios de un rey, los dominios de un estado, ¿sí? Entonces, la transformación que hace el cartógrafo, quien realiza el mapa, es leyendo ciertas cosas de la realidad del territorio, construye una imagen que es el mapa, ¿sí? En ese proceso es donde se juega la función, ¿sí? Y los elementos que vienen a cuenta de matemáticas, dominio e imagen, también los podemos ver en cosas cotidianas, ¿sí? El mapa no es el territorio, ¿sí? El mapa es una representación de algunos elementos, un proceso de transformación con el cual, si bien remite al territorio, es otra cosa. También podríamos decir que hacer una función es como un periodista que, frente a una realidad, arma cierto relato, cierto discurso, cierta presentación. Que repito, tiene que ver con el punto de partida, pero es otra cosa. Entonces vemos cómo frente a la misma entrada, frente al mismo dominio, distintos periodistas pueden hacer distintos relatos, ¿sí? O un mismo periodista, un mismo cartógrafo, alguien que cuenta cosas, frente a distintas entradas también produce distintas salidas. Esta es un poco una primera aproximación. Otro concepto importante de las funciones es lo que vamos a llamar transparencia referencial. Es un nombre difícil, pero es una forma de ponerle nombre a cosas que lo diferencian de otros paradigmas, ¿sí? Lo que garantiza la transparencia referencial, que es una consecuencia de lo anterior, cuando decimos que la salida depende de la entrada, podemos decirlo con más intensidad. La salida solo depende de la entrada. Frente a las mismas entradas, la salida es siempre igual, ¿sí? No hay forma de que haya otros elementos que influyan en la salida que no sean los que estrictamente están ingresando. ¿Sí? Parece obvio, pero no es tan obvio. Cuando uno en objeto manda un mensaje, ante el mismo mensaje, en diferentes momentos la respuesta cambia, porque depende del contexto, del estado interno, de algo global. Acá no. Si una función la llamo hoy, mañana o dentro de 2000 años con los mismos argumentos, la imagen es idéntica, ¿sí? Por lo tanto, si tengo distintas funciones, que una la invoque antes, otra después, no cambia porque, repito, no importa el contexto, solamente depende la salida de qué entrada fue. Y en otras palabras, dicho lo mismo, es lo mismo llamar a una función que devuelve un valor que usar ese valor directamente. La idea que les quería decir respecto de la transparencia referencial es que, además de garantizar la misma salida para las mismas entradas y que la salida está solamente determinada por la entrada, una consecuencia, eso es un principio de sustitución, ¿sí? Que si, por ejemplo, dice en algún lugar x más y o y más x, ¿sí? Y en el valor uno sabe que, por ejemplo, y es 2, digamos, puede sustituir y por 2 y es exactamente lo mismo. Si x vale 3, uno lo puede sustituir y donde está x vale 3. Y el llamado a la función más puede sustituirse por el 5 y es exactamente lo mismo. Es decir, si una función retorna 5, da igual que uno la llame a la función o que ponga el resultado de la función. Lo cual es una consecuencia que la función no hace otra tarea que no sea devolver esto. Vieron que en muchos lenguajes uno puede, una función, retornar algo, pero además provocar un cambio de algo. Cambiar una variable global, cambiar el estado de otra cosa. Acá, al no haber ninguna otra posibilidad de efecto, es lo mismo llamar a la función que sustituirla por la imagen de esa función.
¿sí? Entonces la idea de que algo se puede reemplazar por su resultado es un principio de sustitución que vamos a usar a lo largo de todo el paradigma. ¿Sí? Bien, entonces, recapitulando, esta idea con la de no manejo de estado, no condicionales ni iteraciones, lo que tenemos son funciones, ¿sí? Valores que entran, valores que salen. Entonces, un ejemplito más, antes de pasar al código. Nos van a ayudar a recordar dos nociones de función que también son viejas, no, también tienen sus años en la historia, pero al menos ustedes las aprendieron hace mucho, en la escuela primaria incluso. ¿Se acuerdan en la escuela primaria de hacer dibujitos de este estilo? A ver si ahí se ve. Los famosos diagramas de Venn. Sí, los famosos. ¿Cómo se llamaban? Ay, no me sale el nombre. Me salen grupos, pero no eran grupos. Diagramas de Venn, Conjuntos. Diagramas de Venn, ¿sí? O conjuntos. Conjuntos. Eso, conjuntos, ahí está. Entonces, tienen acá dos elementos, ¿se ven ahí? Sí. Este es el conjunto dominio, este es el conjunto imagen. Y dibujaban flechitas. ¿Sí? Entonces, Sí, uno iba con uno, iba con otro. hacían corresponder a cada elemento del dominio, le corresponde un elemento de la imagen. Sí. La relación. Más, incluso, viendo la relación, pero esta relación que es una función en particular. Una relación es como en lógico, podría haber de acá que se relacione con dos. Que una relación, esto es válido, una función, por el principio de unicidad, no. Hay una única imagen para cada elemento del dominio. Sí podría pasar que distintos elementos tengan la misma imagen. Eso no hay ningún problema, lo sumo no será biyectiva, ¿sí? Pero le pueden corresponder a distintos elementos la misma imagen. Es más, en la escuela primaria seguro que habrán hecho esto con manzanitas, colores, árboles, ¿sí? O vincular cada provincia con su capital, ¿sí? Cada alimento con su grupo alimenticio, este tipo de ejemplos de biología, de ciencias, habrán usado algún tipo de esta diagramación. Bueno, acá va a pasar lo mismo. Una forma de definir funciones es enumerar para cada elemento cuál es su correspondiente imagen. Van a ser tal vez funciones muy triviales estas, ¿no? No lo usaremos tanto, pero en muchos casos nos va a servir identificar puntualmente elementos del dominio y asociarlos con su correspondiente imagen. Y otra forma de hacer funciones, o de representar funciones, que no es que lo vamos a hacer todos los días, pero nos va a ayudar al menos en los primeros ejercicios a entender cómo funcionan, es el típico diagrama de ejes cartesianos, ¿sí? Donde digo una función, ¿sí? Para cada elemento de un eje le corresponde el elemento en el otro eje. Pues vamos a recurrir a funciones más algorítmicas, funciones que tienen más que ver con la programación, una función que ordena, una función que busca, una función que selecciona, ¿sí? Pero las primeras ideas van a ser apelando a estos conocimientos previos que ustedes tienen. Manejo de funciones matemáticas con expresiones del estilo f de x igual y una expresión donde aparece x, o a las enumeraciones de los diagramitas donde hay una correspondencia uno a uno con cada tipo tabla, tipo diagrama.